Gracias por estar aquí, chicos, qué privilegio. Y pues bueno, te invito a que abras tu Biblia en Romanos, la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 1. Hace 15 días vimos un panorama de toda la carta y la semana pasada vimos los primeros versos del 1 al 17. Y estamos en esa sección de la carta que nos habla de cómo Dios demanda justicia, ¿verdad? Y es una sección súper importante, es una sección súper fundamental para entender el Evangelio y entender, pues bueno, toda esta carta. Así que vamos a poner este tiempo en sus manos y vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón dispuesto. Señor, gracias por revelarte a nosotros a través de tu palabra. Pedimos que nos des un corazón receptivo, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que no permitas que nuestro corazón resista tu verdad, Señor, o se endurezca ante ella. Anhelamos conocerte de verdad. Y lo primero que entendemos cuando venimos ante ti es que eres un Dios de justicia, Señor, y nos asusta eso, Señor. Y hacemos tantas cosas, Señor, para modificar esa verdad, alterarla, de modo que podamos sentirnos cómodos, Señor. Y hoy queremos hacer a un lado todos esos mecanismos de defensa y dejar que tu justicia nos convenza, Señor. Así que por favor, envía tu Espíritu a nuestras vidas, a nuestros corazones, y por medio de tu Espíritu guíanos a la verdad que nos pueda hacer libres, Señor. La verdad de tu palabra. Ponemos este tiempo ante ti, Señor. Examínanos y revélate a nosotros. Amén. Amén. Bien, Romanos capítulo 1, desde el verso 18, comenzamos el estudio y dice así, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Comienza con toda esa sección, ¿verdad? O sea, comienza hablándonos de cómo la ira de Dios se revela desde el cielo, no contra alguna, sino contra toda impiedad. Impiedad significa sin adoración o sin Dios. Y está refiriéndose a personas no religiosas, pero luego dice contra toda impiedad e injusticia. Y la injusticia es aquella que se comete cuando se sabe lo que es justo, pero no se cumple con el estándar. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí lo va a desarrollar a lo largo de todos estos capítulos, hasta el capítulo 3, pero el punto es, tanto el no religioso como el religioso se encuentran bajo la ira de Dios. Todos estamos ante Dios en una posición en la que merecemos su justa ira. Ahora, el verso 18 comienza diciendo, porque la ira de Dios se revela. Y eso significa que Pablo está diciendo esto por algo que dijo antes. Y es muy importante dejarlo claro antes de avanzar. ¿Por qué Pablo comienza en el verso 18 diciendo, porque la ira de Dios? Mira lo que dice el verso 15. Vamos a leer del 15 al 17 para tener una buena idea de la motivación del apóstol. Dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Te das cuenta? O sea, la razón para hablar de la justa ira de Dios es porque hay esperanza. ¿Se entiende? O sea, Pablo está diciendo, por eso estoy pronto a anunciarles el Evangelio, porque hay una manera en la que el hombre puede ser salvo de la ira de Dios. Y eso es algo que Pablo lo dice, me encanta cuando Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio. Pablo se está refiriendo a esto. Pablo está hablando de la absoluta confianza que tiene en el hecho de que Dios, escucha esto, Dios no pide perdón para decir que estamos mal. A Dios no le tiembla la voz cuando dice el hombre está en un estado de absoluta perdición y merece
merece que la justicia termine con el hombre. Y eso es esencial para poder entender el Evangelio, ¿verdad? No hay buenas noticias, no habría buenas noticias si no hubiera antes malas noticias. Y las malas noticias es que tanto el no religioso como el religioso se encuentran bajo la ira de Dios. Pablo va a desarrollar esta idea. Dice en el verso 19, ¿por qué? Me encanta. Te vas a dar cuenta que Pablo explica todas estas cosas teniendo en mente las preguntas lógicas o naturales que tú y yo nos haríamos. ¿Por qué? ¿Por qué todos estamos bajo la ira de Dios? Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Ojo, no medianamente visibles, sino claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, ¿qué cosas? Su eterno poder y deidad, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esa frase de 3 palabras, no tienen excusa, es una sola palabra en griego y significa sin defensa, sin apología. No hay abogado, no hay argumento legal que el hombre pueda presentar ante Dios y que le permita tener una excusa de por qué no vive una vida agradable ante Él. ¿Se entendió eso? O sea, todos los seres humanos están sin excusa. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto. Dios manifestó claramente todas aquellas cosas invisibles de Él, las manifestó con mucha claridad desde la creación. Y este es el primer argumento que deja a todos los hombres sin ninguna excusa de vivir una vida agradable a Él. La creación da testimonio de un creador, da testimonio de su eterno poder y su eterna deidad. Dice el verso 21, ahorita vamos a leer un texto al respecto, pero verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios. Entonces fíjate, a través de la creación conocemos no todo acerca de Dios, pero sí conocemos algo acerca de Dios. Lo esencial y lo mínimo, lo básico para entender que hay un Dios ante quien rendiremos cuentas. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, el hombre entiende que hay un Dios que creó todas las cosas, pero eso no le conviene. Porque el hombre observa en sí mismo injusticia o impiedad, que se está viviendo una vida en contra de este creador. Entonces el hombre tiene 2 opciones. Al entender que Dios es el creador de todas las cosas, el hombre tiene 2 opciones. Vivir de acuerdo a eso, lo cual significa darle gloria, ¿verdad? Glorificarle y honrarle. O entonces modificar mi explicación de por qué existen las cosas para entonces vivir para mi propia gloria. ¿Se entendió? En otras palabras, negar a Dios como el creador de todas las cosas va a tener un impacto inevitable en nuestra moralidad, en nuestro estilo de vida. Fíjate cómo lo dice el Salmo 19. Acompáñame ahí. Salmo 19. Desde el Antiguo Testamento la Biblia nos presenta este argumento. La creación deja a todos los hombres sin ningún pretexto, ¿verdad? Para creer en Dios y glorificarle. Verso 1 del Salmo 19. Los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Que Dios es glorioso, que Dios es todopoderoso, que Dios es eterno, que Dios es justo, que Dios es majestuoso, que Dios es digno de nuestro temor. Los cielos cuentan todo eso, su gloria. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es un lenguaje poético.
Un día emite palabra a otro día. No solo la creación, sino el ritmo de la creación, el orden de la creación. La creación tiene ritmo. La creación es sistemática. La creación es predecible. En otras palabras, la creación tiene un propósito. Ves patrones que se repiten y que cumplen propósitos. Dice, un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. O sea, la creación sí dice algo o no dice algo. Dice, bueno, sí lo dice, pero no lo dice con una voz audible. ¿Cuántos están familiarizados con el libro sin palabras? Levanta tu mano si conoces el libro sin palabras, Padre Marco. Dice cómo se lee. Ahí está claro. El libro sin palabras es una técnica de evangelismo que se puede usar con con todos, pero especialmente con los niños que no saben leer, ¿no? Pequeñitos, y se usan colores para ir contando la historia del evangelio, y lo entiendes sin palabras. Bueno, el Salmo 19 lo que está diciendo es que la creación entera es un libro sin palabras, que anuncia la realidad de un Dios que nos creó, ¿no? Y su testimonio es contundente. Es contundente porque no puedes escapar del orden creado. ¿Estás de acuerdo? O sea, todo el tiempo te estás topando con la creación de Dios, con su poder, con su sabiduría. Dice el verso 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y compara este testimonio de la creación, lo compara con la luz del sol. Mira, verso 4 dice, en ellos, hablando del firmamento, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y mira lo que dice el verso 6 al final. Y nada hay que se esconda de su calor. En otras palabras, este testimonio llega porque llega. No existe nada que pueda esconderse del calor del sol, como tampoco existe nada que pueda esconderse de esta verdad. Dios es el creador y daremos cuentas a Él, y existimos por su voluntad y debemos vivir para su gloria. Simplemente si estás vivo, ya tienes responsabilidad, porque ese testimonio está ahí para ti todos los días. Cada que te levantas, cada que respiras, el testimonio está ahí. Fuiste creado para alguien. Entonces, la alternativa es explicar de otra forma la razón por la que existimos. Y el daño moral que nos hacemos es brutal. Mira, regresando a Romanos capítulo 1, después de que el hombre se envanece en sus razonamientos, ¿no? No, bueno, estamos aquí por la evolución. No, bueno, estamos aquí por el Big Bang. No, estamos aquí porque ovnis sembraron semillas de vida desde otra galaxia. Y cualquier explicación. Mira lo que sucede. En el verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya que el hombre fue creado para adorar. Si no adora a Dios, va a adorar a la creación. Si no adoramos al Creador, terminaremos adorando a cualquier cosa creada. Por esto, verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, toda esta ideología que vemos el día de hoy no es algo nuevo. Si eres muy joven, a lo mejor piensas como que esto es algo nuevo, ¿no? De hecho, la cultura del momento lo maneja como, somos los que hemos despertado, ¿verdad? Somos los primeros que hemos despertado y entendemos, ¿no?, cómo es la cosa. Y Pablo viene declarando que la degradación moral del hombre, esta falta de identidad, que es una cuestión vana, ¿no? O sea, es algo sin sentido.
En sus razonamientos se envanecieron y su corazón se sumergió en tinieblas. Y entonces, no, yo soy lo que yo percibo de mí. Y Pablo dice, no, eres creación de Dios. Y hasta que no aceptes eso, siempre vas a vivir en un propósito inferior a aquel para el cual Dios te creó. Entonces, verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. En español no es tan fuerte como su idioma original, pero la idea es que ellos descalificaron a Dios. O sea, no aprobar, tener en cuenta a Dios es como reprobar a Dios. Y está muy loco porque significa que la persona eventualmente tiene que admitir, no, sí hay un Dios, pero no me conviene. Eso es lo que está de fondo. Cada vez que una persona rechaza a Dios, no es por falta de testimonio. Hey, todos los días tenemos un testimonio brutal, bro. Todos los días, todo el tiempo. No es por falta de evidencia. Ya lo dijimos, ¿verdad? Lo que de Dios se conoce es manifiesto. El punto es que la persona cambió la verdad de Dios por la mentira. Y entonces, dice, están reprobando a Dios. Y ya que reprobaron a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Te das cuenta? Para hacer cosas que no convienen. Estando atestados. Ahora, eso es algo muy importante. Porque leímos los versos anteriores y dijimos, no, ese es el clímax de la depravación, ¿no? Desviaciones de ideología, desviaciones sexuales, es como lo peor. Y el clímax no es ese. Fíjate, sigamos leyendo. ¿Se entendió lo que acabo de decir? O sea, lo peor que le está pasando al mundo no es la ideología de género, bro. Eso no es lo peor que le está pasando al mundo. Lo peor que está pasando en el mundo es que el hombre está, una vez más, como siempre, intentando definir el bien y el mal en sus propios términos. Y el resultado es desastroso. Sin Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, nos va a quedar esto. No puedes quitar a Dios de la ecuación y no experimentar una corrupción moral cada vez más grave. Y mira el clímax de la degradación moral. Verso 29 dice, estando atestados de toda injusticia, toda fornicación, así debe leerse este versículo, ¿no? Cada una de estas palabras de la lista está en este contexto de toda injusticia, toda fornicación, toda perversidad, toda avaricia, toda maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ya, si leías lo anterior y no escuchaste los mensajes de los 10 mandamientos, estabas pensando, no, mira, yo voy muy bien, hasta este último, ¿no? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, significa rencoroso, no perdonador, sin misericordia, quienes habiendo entendido, esto no se refiere a entender a un nivel intelectual. La palabra es ginosco, que significa conocer por experiencia. Quienes habiendo comprendido, habiéndolo vivido, que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también aprueban a los que las practican. Es lo que significa. Se complacen con los que las practican, significa que ellos aprueban a todos los que practican ese tipo de cosas. Entonces fíjate cómo existe Dios, pero Dios no me conviene porque yo quiero vivir y definir la vida en mis propios términos. Entonces quito a Dios de la ecuación, pero empiezo a experimentar una degradación moral que yo no preví. Porque yo creía que yo puedo definir el bien y el mal en mis propios términos y superarme, y veo que no. Y entonces lo que tengo que hacer a continuación es reprobar a Dios y aprobar a otros que tienen el estilo de vida que yo tengo para sentirme bien conmigo mismo. ¿Se entendió? ¡Qué loco! O sea,
Chicos, esto lo vemos a un nivel personal, en nuestra experiencia. ¿Has visto esto? ¿O has estado ahí? ¿No? Dice en el verso 1 del capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, otra vez, sin apología, sin defensa. No hay manera de que te defiendas ante el juicio de Dios y que te salves de su ira. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Todo el capítulo 1 lo leemos y pareciera que se está dirigiendo a las personas que no tienen la ley, ¿no? Que tienen el testimonio de la creación, el cual es suficiente para saber que Dios existe, ¿no? Y Pablo se anticipa. Me encanta cómo es Pablo en esta carta, porque Pablo está anticipándose a que hay algún judío por ahí escuchando la lectura de esa carta y está diciendo, no sé si decirlo o no decirlo. No está mi esposa, entonces mejor no. Pero se anticipa que el judío está diciendo, sí, Pablo, dales duro a esos paganos asquerosos, esos impíos. Y Pablo dice, tú también, bro, ¿no? O sea, de hecho, para ti es peor. Para ti es peor. Quien quiera que seas, tú que juzgas. O sea, tú que dices, si es cierto, están bien perdidos. Dice, pues tú estás igual, bro. Pero tu caso es más grave porque tú tienes la revelación, ya no solo de la creación, la revelación general. Tú tienes la revelación especial de la palabra que te dice qué tipo de moral tiene este Dios y aún así rompes sus normas. Entonces fíjate, dice el verso 1, dice, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. En Juan capítulo 9, verso 41, Jesús, justamente hablando con varios fariseos, les hace ver la enorme responsabilidad que tienen por afirmar que conocen muy bien la Biblia. En Juan 9, 40 y 41 dice así, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, nosotros somos también como aquellos que no tienen la ley. Verso 41, Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. No está diciendo que serían absolutamente sin pecado, ¿verdad? Pero está diciendo que si ellos no tuvieran la ley, no tendrían el pecado de conocer la ley y aún así romperla. ¿Se entiende? Dice, si fuerais ciegos no tendríais pecado, más ahora porque decís, no, nosotros vemos, nosotros sabemos. Es más, déjame te recito, los 10 mandamientos me los aprendí en Semilla Monterrey. Y dice Jesús, porque dices, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, su pecado es más grave aún, porque estás pecando ya no solo contra ese testimonio general, ¿verdad? Que hay un Dios creador, que es justo, que es poderoso, que es bueno, que es eterno. Estás pecando contra el testimonio específico de la palabra de Dios que te dice qué tipo de Dios es Él. Sigamos leyendo en Romanos capítulo 2. ¿Vamos bien? ¿Sí? Verso 2. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pareciera que Pablo está anticipándose a el pretexto del judío. No, bueno, pero cuando Dios los juzga a ellos, ahí sí, eso sí está bien, pero no me puedes juzgar a mí, Pablo, porque yo conozco la ley. Y bueno, dice el verso 3, ¿y piensas esto? Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios nada más porque puedes citar los versículos? Está fuerte. O menosprecias, mira, verso 4, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y esta carta es tan rica, chicos. Por un lado,
Esta carta me está mostrando que tenemos un Dios que es justo y es un Dios que va a juzgar. Esa no es una idea popular, ¿verdad? Nos gusta la idea del Dios que es amor, pero no del Dios que es justo. Porque pensamos que amor y justicia son contrarios, ¿no? ¿Cómo un Dios de amor puede juzgar al hombre y enviarlo al castigo eterno, ¿no? ¿Cómo puede un Dios de amor tener ira, como lo dice el capítulo 1, ¿no? La ira de Dios se revela. No, yo prefiero creer en un Dios que es amoroso, ¿no? Pero Dios no podría ser amoroso si Dios no fuera justo. La única persona que puede amar de un modo perfecto es la persona que tiene una justicia perfecta. Lo voy a decir otra vez. La única persona que puede amar de un modo perfecto es una persona con justicia perfecta. Es así. Nosotros humanamente experimentamos esa dualidad de un modo muy limitado, pero somos capaces de amar y airarnos, déjame decirlo de otra forma. Somos capaces de airarnos contra el objeto de nuestro amor. ¿Sí o no? Sí somos capaces. ¿O no te has enojado con una persona a la que amas? Muchas veces te enojas contra la persona que amas porque eres egoísta y eres pecador. Pero otras veces te enojas con la persona que amas porque la persona que amas es egoísta y es pecadora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y es justo por ese amor que su injusticia, su pecado, aun cuando no te hace daño a ti, despierta en ti esta indignación y esta ira, ¿no? Y Pablo lo que está diciendo es que este Dios justo es rico. Mira, verso 4, otra vez. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, Dios nos muestra nuestro pecado y nos lo muestra pacientemente. ¿Para qué cosa? Para guiarnos al arrepentimiento. O sea, la carta a los Romanos me deja claro que el primer paso para una relación con Dios, si yo no tengo una relación con Dios, el primer paso es arrepentirme. Y Dios es muy paciente. Dios es rico en misericordia. Dios es rico en paciencia y longanimidad. Y lo que Él quiere es que yo me arrepienta. Ahora, arrepentimiento significa cambio de mente. Es un cambio de mente. Pero no me refiero a un cambio de ideas. Ojo, no es lo mismo, ¿ah? Cambio de ideas a cambio de mente no es lo mismo. Un cambio de mente implica una manera distinta de pensar. ¿Recuerdas lo que leímos hace un momento en Romanos capítulo 1? Profesando ser sabios, ¿verdad? Se envanecieron en sus razonamientos y profesando ser sabios se volvieron necios. Los salmos nos dicen, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces eso es lo primero que necesitamos experimentar para una relación con Dios. No un cambio de credo, no un cambio de denominación, no un cambio de religión, eso no sirve. No un cambio de iglesia, necesitamos un cambio de mente, ¿verdad? Eso es arrepentimiento. Y Dios quiere guiarnos al arrepentimiento. Verso 5, Romanos 2:5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, te das cuenta que no tiene que ver con intelecto, sino con corazón. Por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces le está hablando al judío. Dice, al no arrepentirte, lo que estás haciendo es atesorar para ti mismo ira para el día de la ira. Y esto está brutal. ¿Cuántos aquí ahorran? ¿Ninguno? Levanten su manita. Si ahorran, no les vamos a pedir que nos inviten las cocas, solo, a ver, levanten su mano los que ahorran. Más o menos, dices, bueno. La idea del ahorro es que vas acumulando, ¿no? O sea, eso es atesorar. Atesorar es lo mismo que ahorrar. Ahora, piensa en esto. Piensa en esto. Le está hablando al judío y le dice, cuando tú tienes acceso a la riqueza de su palabra de Dios y tu respuesta no es arrepentimiento,
lo que estás haciendo es echarle al marranito. ¿Sí hay marranitos aquí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Le estás echando al marranito más ira para el día de la ira. Piensa eso por un momento, por favor. Medítalo. Entre más yo me expongo a su verdad, sin responder con arrepentimiento, yo estoy mal, Señor, tú estás bien. Yo soy pecador, Señor, tú eres justo. Yo soy insuficiente, tú eres suficiente. Entre más me expongo a su verdad, sin responder con un cambio en mi corazón, estoy acumulando ira. Y la cuenta está creciendo. Este es otro tema. No nos vamos a detener ahí. Pero ¿sabías que Dios no va a castigar a todos por igual? Hay niveles de castigo. O sea, pensamos como, pues si me voy al infierno, me voy al infierno. No, espérate. Hay niveles de castigo, dependiendo del nivel de responsabilidad y de culpa. Y eso se determina por el nivel de acceso a la verdad que cada ser humano tiene. Todos tenemos acceso a algo de su verdad a través de la creación. Pero, chicos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Deberíamos de tomar muy en serio el ser una iglesia que se jacta de ir verso a verso y capítulo a capítulo. Debemos tomar eso muy en serio. Lo último que Dios quiere de nosotros al estudiar verso a verso y capítulo a capítulo es que nuestra cabeza se haga grande mientras nuestro corazón se hace duro. Necesitamos vivir una vida de humildad y de sencillez ante Dios. O sea, qué terrible sería que como semillosos terminemos convirtiéndonos en la versión regia 2024 de los fariseos del siglo I, ¿no? Condenando a todo el mundo, más que poniéndonos a un lado del pecador y decirle, yo soy pecador como tú, pero Dios transformó mi corazón por su gracia, fue paciente conmigo. Entonces ahí está Pablo hablándole al judío que siempre que pongo este ejemplo lo pongo mal porque mis matemáticas o mis dedos son anormales, pero cuando apuntas a otro, un dedo apunta al cielo y 1, 2, 3. Y 3 apuntan hacia ti. Entonces es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Estás usando la verdad para juzgar a otros cuando tú la rompes igual. Regresemos al verso 6, capítulo 2. Sigue hablando de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, Dios no te va a hacer un examen de teología, bro. Está brutal eso. Wow, sigamos leyendo. Me golpeó durísimo. Pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿A cuántos? ¿Te das cuenta del carácter personal del juicio? Porque sí, decimos, Dios va a juzgar al mundo. Como si nosotros fuéramos de Marte, bro, ¿no? No, Dios va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Dice, y pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo. El juicio de Dios no solo es personal, sino es universal, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Déjame explicar algo antes de que te confundas, porque si estás prestando atención, en tu mentecita hay una pregunta así, pero entonces, o sea, ¿nos salvamos por nuestras obras? O sea, ¿el hombre se salva por obras entonces? ¿Cuál es el tema de esta sección? Acuérdense que el contexto lo es todo en la Biblia, ¿verdad? Estamos hablando de que Dios demanda
justicia, ¿verdad? Y el capítulo 2 nos está hablando de cómo Dios va a juzgar. Dios no va a juzgar en base a si conoces la ley, sino en base a si la cumples. Está hablando al judío. Este es el modo a través del cual Dios juzga, no el modo a través del cual somos salvos. Para que estés más tranquilo, vamos a hacer trampa. Capítulo 3, verso 20, dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces no, Pablo no se está contradiciendo, diciendo que al guardar la ley nos salvamos. No está diciendo eso. Está diciendo que si quieres salvarte por medio de guardar la ley, tienes que cumplirla toda, ¿va? Sigamos leyendo, verso 11 del capítulo 2. Dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces ahí está, cuando la gente te pregunta, bueno, ¿y cómo Dios va a juzgar a los que no conocieron? Pues así, ¿no? Son menos responsables que los que sí conocieron, pero aún así pecaron. No sé si en México, supongo que sí. Es que no, yo la verdad soy un ciudadano modelo y no suelo romper las leyes de nuestro país muy a menudo, pero supongo que en México está vigente ese concepto de que la ignorancia de la ley no te exime de tu responsabilidad de cumplirla. Entonces, si la rompes, pero es que no sabía, pues sí, dígaselo al magistrado, joven, ¿no? Entonces, fíjate cómo Dios es justo y va a juzgar a los que pecaron sin ley, porque pecaron, y a los que pecaron conociendo la ley, serán juzgados de acuerdo a eso. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ya explicamos eso, ¿verdad? Yo no sé si a ti te pasa, pero yo de muy chiquito, cuando veía películas de Bruce Lee, salía del cine pensando que podía hacer lo mismo que él porque lo vi, ¿no? Y me acuerdo que llegué a la casa de mi abuela y puse un palo por ahí de escoba, entre dos. No, un trancazote que me di, así impresionante. Y nos suele pasar lo mismo con la Biblia, chicos. No, es que vieras es que como lo estudiamos en nuestros devocionales, no, yo de veras de ver cómo yo sí entiendo, pero entenderlo no significa que lo hacemos. Entenderlo no significa que lo hacemos. Pequeña reflexión devocional. ¿Estás listo? La obediencia a la ley no es un requisito para ser salvos, pero es un fruto de ser salvos. Y si nuestro entendimiento de la Biblia, nuestros nuevos entendimientos de la Biblia no nos llevan a nuevas formas de vida, habrá que cuestionar si realmente hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve saberla y entenderla si no la obedeces? ¿No? ¿Se entendió? Repito, guardarla no es el medio para salvarnos, pero si somos salvos, el fruto será fruto de justicia, ¿verdad? Verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, fíjate cuántas expresiones de la gracia de Dios nos dan acceso a la verdad. La creación es una, la ley, la palabra, el Antiguo Testamento es otra, la conciencia es otra, ¿verdad? No todos tienen acceso a la ley o a la Biblia, pero todos tenemos acceso a la creación y todos tenemos conciencia, todos. Y dice la palabra de Dios que Dios usará la conciencia como un testigo en el día del juicio. ¿Te imaginas, bro?
Ver tu propia... No es que no sabía. Objeción, su señoría. Se sintió muy mal. Lo pensó muchas veces y aún así lo hizo. Sopas. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué dice ahí? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por eso el 10º mandamiento es la bala de plata, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Porque todos los otros puedes medio malabarear y decir los estoy cumpliendo. Pero cuando la ley apunta directo a lo que tu corazón piensa, a cómo piensa tu corazón, a lo que tu corazón realmente anhela, hacia dónde está orientado. Qué miedo. Dios juzgará no solo nuestras obras, Dios juzgará nuestros secretos. Y lo dices bajito porque no vaya a ser que... Entonces Pablo recuerda que le está hablando al fariseo, al judío. Verso 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, le dices a todo el mundo cómo debe vivir, ¿no? Y tu consejo es buenísimo, de verdad. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, esto es, de inmaduros. Que tienes en la ley la forma real de la ciencia o el conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Qué onda con Pablo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos son terribles. ¿Cometes sacrilegio teniendo en tu corazón una versión distorsionada de quién es Dios? ¡Qué brutal! Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Está hablando de los judíos. O sea, desde el Antiguo Testamento Dios señalaba la responsabilidad que tenía el pueblo de Israel de haber mal representado a Dios ante las naciones. Qué fuerte, ¿no? Verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, pues viene a ser incircuncisión. O sea, como si no te la hubieras hecho. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y esa es la conclusión. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El día de hoy hay un resurgimiento de todo este movimiento de las raíces judías. ¿Te has topado con alguien que promueve eso? ¿O has visto? El día de hoy está como resurgiendo, pero no es algo nuevo. Es de siempre. No, es que como cristiano, la fe cristiana nació en el judaísmo y tenemos que volver a esas raíces. Y Pablo está diciendo, todo eso era sombra de algo espiritual que se cumple en Cristo, ¿no? O sea, la circuncisión nunca tuvo que ver con, ¿en qué cambia al hombre cortar pedazo de tejido? Con su corazón sigue
sin rendirse a la verdad, sin arrepentirse, sin volverse a Dios, sin reconocer que su problema está en el corazón. Por eso Pablo habla de cómo el verdadero judío es el que lo es en lo interior, ¿no? Filipenses capítulo 3, verso 3 lo pone en estos términos y es muy bonito. Filipenses 3. Déjame leerte desde el verso 1. Solo otra vez, tomando en cuenta que hay en este momento un auge de volvamos a las raíces judías. Filipenses 3, versos 1 al 3, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. ¿Qué onda con Pablo? Y no te está hablando de esos que andan sin correa ahí en tu colonia. Está hablando de judaizantes. Personas que te dicen, sí, Jesús, que no es Jesús, es Yeshua HaMashiach, ¿no? Sí, pero es judío, o sea, ¿tú eres chilango? ¿No? Entonces tienes que volverte judío para que eso te funcione, bro. No sé por qué estoy hablando como si fuera una chava de Polanco, pero así te dicen, ¿no? Y Pablo dice, ten cuidado con esos perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, eso es lo que son. Porque nosotros, dice Pablo, ¿nosotros quiénes? Pues nosotros que nos queremos tanto, ¿no? Nosotros los cristianos, nosotros somos la circuncisión. ¿Qué onda con eso, bro? No es que nosotros tenemos la circuncisión verdadera. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos no en nuestro pedigrí espiritual, no en que guardo el Shabbat, no en que observo las fiestas, no en que yo me bauticé en el Jordán y recibí a Cristo en la sinagoga de Capernaum. No, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿verdad? Tampoco confías en tu bautizo, ¿verdad? Tu bautizo no te salvó. No te glorías en que eres semilloso, ¿o sí? Y algunos, ¡ajúa! Así que no nos gloriamos en nada de eso. Nos gloriamos en lo que Cristo hizo. Entonces fíjate, solo para terminar Romanos 2, porque vamos a seguirle, ¿eh? Para terminar Romanos 2, lo que Pablo está diciendo aquí es cierto. El hombre realmente podría justificarse ante Dios solamente si guardara toda la ley. Entonces, ¿somos salvos por obras o por fe? Te lo voy a dejar de tarea, medítalo. Lo voy a explicar así de claro. ¿Somos salvos por gracia? Por medio de la fe en Jesús. Pero para nosotros, en nuestra mentalidad occidental, ser salvos por gracia significa que Dios nomás dijo, pues ya que entren todos, hombre, ahí luego vemos cómo le hacemos. No, Señor. No. Somos salvos por gracia significa que Dios pagó lo que tú y yo debíamos pagar. Entonces, en un sentido muy estricto, somos salvos por obras, pero no por las nuestras. Qué hermoso, bro. ¿Se entendió? Somos salvos por obras, pero no por las nuestras, sino por las de Jesús. Las de aquel que cumplió toda la ley, bro. Solo hubo uno. Y esa justicia perfecta, Él te la regaló en la cruz, bro. Bueno, sigamos, Romanos capítulo 3. Vamos a llegar hasta el 5. No escucha risas. ¿Qué onda? Capítulo 3. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿No te encanta cómo Pablo está siendo súper lógico y racional? O sea, pues tener la ley no te sirve si no la cumples. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo dice, espérame, mucho, en muchas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, la mucha ventaja de ser judío es que tienes acceso a la revelación de su palabra. ¿Se entendió? Esa es la gran ventaja, el acceso a
la revelación específica de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos. No todos, ¿verdad? Algunos han sido incrédulos, pero muchos sí pusieron su confianza en el mensaje de la ley. El mensaje de la ley es que tú no la puedes guardar y que Dios enviaría a un Salvador. Algunos creyeron, algunos no. Entonces, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? O sea, ¿no que su palabra no vuelve vacía? Entonces, ¿su palabra también falla? ¿Qué onda con esas? ¿No te encanta que Pablo no tiene ningún miedo de hacer preguntas lógicas? No tiene miedo de esas preguntas, bro. Y responde, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y Pablo cita el Salmo 51. Cuando David es confrontado con su pecado, David, ese hombre conforme al corazón de Dios, y David al ser confrontado, confiesa su pecado y dice esto: para que seas justificado en tus palabras. Aquí dice, y venzas cuando fueres juzgado, pero es una mala traducción. Dice, para que seas justificado en tus palabras y seas tenido por puro en tu juicio. O sea, cuando el hombre reconoce que es pecador, lo que el hombre está haciendo es justificar a Dios. ¿Se entiende? Cuando el hombre se condena al aceptar el juicio de Dios, lo que el hombre está haciendo es justificar a Dios y resaltar el hecho de que Él es puro y nosotros no. De que Él es justo y nosotros no. De que Él es bueno y nosotros no. Y entonces luego la pregunta: ¿y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y la persona hipotética que está preguntando insiste en el punto. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia a nosotros los cristianos? Ojo, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Ese era un punto de conflicto entre el cristianismo y el judaísmo, porque en el cristianismo se afirma que el hombre puede ser perdonado de absolutamente todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Eso, honestamente, eso es escandaloso. Eso es demasiado, ¿estás de acuerdo? Es demasiado. Entonces el judío, malinterpretando la gracia del evangelio, afirmaba que los cristianos predicaban que entre más pecas, pues Dios más te bendice, ¿no? Pablo mismo dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces hagamos males para que vengan bienes. Y dice Pablo, eso es una calumnia. Yo espero que ninguno de nosotros aquí tengamos esa manera de pensar, ¿verdad? Pues como Dios es un Dios de gracia, rico en misericordia, pues ya no importa que peques. No, sí importa. Un precio fue pagado, otra vez, ¿verdad? No existe tal cosa como pecados que no afectan a nadie, porque alguien murió por ellos en una cruz. Verso 9. ¿Qué pues? Ya Pablo ya se enojó. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cuántos? Todos. ¿Eso incluye a tu abuelita, bro? ¿Eso incluye a tu abuelo fundador de la primera iglesia bautista de no sé? ¿Lo incluye? ¿Incluye a tu bebé? Sí, bro. ¿Incluye a tu pastor? Claro. Todos estamos bajo pecado. Qué distinto ese mensaje con el mensaje humanista, ¿no? De hecho, por ahí de los años 60 hubo un libro súper popular que yo creo que fue como la punta de lanza para los libros de autoayuda. Y el libro se llamaba I'm okay, you are okay. O sea, yo estoy bien y tú también, bro. Ya, progresemos. Y la Biblia dice, no, yo estoy mal y tú también, bro. Yo soy un problema si tú estás en problemas también. Todos están bajo pecado, como está escrito. Esas no son ideas de Pablo.
Todo eso está en la Biblia. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es una falacia, bro. No existe una sola persona que realmente está buscando la gloria de Dios. No la hay. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Esa es la historia, breve historia de la humanidad. Pudiera ser una biografía nuestra también. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es la razón de esa biografía tan desafortunada? Verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la razón por la que cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Porque aceptar que el Dios de la Biblia existe, aceptar que el Dios de la Biblia es real, no nos conviene, bro. Y si alguien debiera tener fobia, la palabra temor aquí no es reverencia, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, el temor de Dios es una reverencia santa. No, espérate. Fobia. Si alguien debiera tener esta actitud de terror hacia el Dios de la Biblia, somos nosotros los cristianos. Y ninguno de nosotros debiéramos trivializar a la persona de Dios, su mensaje. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Incluso el no tomar el nombre de Dios en vano, como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? El Evangelio nos reconcilia con Él y nos convierte en hijos suyos, y Dios se convierte en nuestro papá. Pero eso no significa que entonces Dios es mi cuate, que Él es el de arriba que me echa la mano. No. Él sigue siendo... Chicos, ¿se dan cuenta que Él sigue siendo terrible? ¿Nos damos cuenta de eso? Sigue siendo terrible. Sigue siendo justo. Sigue siendo todopoderoso. Lo sabe todo. Tenía ganas de girar la cabeza así como Woody. ¿Te acuerdas? Los juguetes podemos verlo todo, bro. ¡Ah, hijo! Ese es el Dios de la Biblia, bro. De hecho, apenas en el H-E-B comercial. Apenas en el H-E-B estábamos comprando en el H-E-B y estaba esta canción de Santa Claus llegó a la ciudad. ¿Has escuchado bien la letra? Te mira cuando duermes. ¿Cómo va, mi amor? Vamos. Te observa cuando duermes. Te mira al despertar. No intentes ocultarte. Siempre te verá. No te pases. Y Sofía, sabiduría. Por el pescadito, bro. ¿Va? Sofía dijo, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Porque eso Santa Claus no es cierto. Eso solo Dios lo hace. Entonces, si le vendes a tus hijos la idea de Santa Claus, bro, medita, platica con Sofía, bro, te agendo una consejería. Bro. Nada que ver, no tiene lugar ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Porque estás trivializando. Porque no lo estás vendiendo como una historia que desde el principio sabes que es ficticio, ¿no? Bueno, pequeño comentario porque ya estamos acercándonos a esas fechas, pero... Regresemos al texto, vamos a terminar aquí. Verso 9 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y yo tengo aquí en mis notas en mi Biblia, ¿ya se cerró tu boca, bro? O sea, si estoy leyendo adecuadamente mi Biblia, especialmente la ley, voy a dejar de justificarme delante de Dios por mi pecado. Y voy simplemente a aceptarlo y colocarme bajo su juicio. ¿Por qué? Chécate verso 21. Porque ahí, cuando tú y yo dejamos de defendernos y nos colocamos bajo el juicio de Dios, nos colocamos en el mejor lugar en el que podemos estar. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Recuerda que gracia significa don gratuito, pero eso lo pagó alguien más, ¿verdad? Cristo a través de la redención, el derramamiento de su sangre, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Siempre que lees sangre, especialmente en relación a la sangre de Jesucristo en la Biblia, no pienses en su sangre en términos místicos, bro. O sea, sí es un asunto místico, pero en nuestros tiempos místico es como el ajo en la puerta para espantar a los vampiros, ¿no? O como la bolsa de agua para matar a las moscas. No, eso sí funciona. No sé cómo, pero ahí tienes a los cristianos usando la sangre de Cristo como un amuleto, ¿verdad? Siempre lo digo, siempre que hablamos de la redención de Jesús y su sangre. Pero no cubras tu carro con la sangre de Cristo, bro. No cubras tu casa con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada para cubrir nuestros pecados, bro, no nuestra casa, ¿no? Entonces siempre que ves la sangre de Cristo, está hablando de su muerte violenta en la cruz. La ira de Dios destrozó a Jesús para que nuestros pecados fueran cubiertos por su sangre. Entonces, no solo nuestros pecados son cubiertos con su sangre, sino, dice verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, Cristo no solo murió para cubrir nuestros pecados, sino para que su justicia, la justicia de Dios, se manifestara en nuestra vida. Eso está brutal. O sea que cuando yo creo en Cristo, no solo Dios me perdona, me justifica, pero esa justicia se hace evidente en mi vida. Empiezo a comportarme de un modo justo, bro. Pero el justo no soy yo, sino el justo es Él, ¿no? O sea, básicamente estos textos nos dicen cómo un Dios justo hace que el injusto sea justo justamente, o algo así. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, y ahora sí concluimos el estudio. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y también por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, a partir de la próxima semana, capítulo 4,
en adelante vamos a ver cómo Dios otorga la justicia de la ley, ¿verdad? Pero ahí está, Dios demanda justicia. Y todos, gentiles y judíos, estamos por nuestra propia naturaleza bajo la ira de Dios. Y es a través de su gracia, a través de la justicia perfecta de Jesús, que el hombre puede venir a una correcta relación con Dios, ¿verdad? Entonces, el Dios que la demanda, me la ofrece gratuitamente en Cristo. Es algo muy bello. Señor, gracias por esta sección de tu palabra que nos coloca de frente con tu justicia, con tu perfección, pero también nos coloca de frente con nuestra depravación, con nuestra enfermedad terminal, Señor. Qué difícil, Señor, es hacer a un lado nuestro orgullo y admitir que en nosotros mismos no mora el bien, pero esa es la realidad, Señor. Y no hay manera de realmente entender tu evangelio y beneficiarnos de tu evangelio, mucho menos predicarlo correctamente, si no aceptamos la condición de nuestras almas, Señor. Por nosotros mismos no podemos, Señor. Nunca se trató de que tú nos dieras reglas que nosotros guardáramos, Señor. Y Señor, hoy al meditar en estas cosas, una vez más, reconocemos, Señor, que en nosotros no mora el bien. Y que si no fuera por tu gracia, Señor, no habría esperanza para nosotros. Señor Jesús, gracias por venir a este mundo, a vivir la vida perfecta que nosotros debíamos vivir. Gracias por morir nuestra muerte, Señor, para regalarnos tu justicia. Señor, si alguien debiera apreciar la justicia que tú demandas, somos nosotros, porque tú nos la regalaste. Señor, no queremos simplemente profesar que hemos confiado en ti. Queremos que tu justicia se manifieste en vidas transformadas, Señor. Sigue obrando en nosotros, Señor, y gracias por tu palabra el día de hoy. Amén.